De acuerdo. Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas a esta segunda sesión del módulo 3, Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos. De acuerdo con el programa de esta asignatura, hoy corresponde abordar los principios sobre los cuales se fundamenta el enfoque de derechos humanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En la sesión anterior hicimos una introducción al concepto de derechos humanos y voy a hacer un repaso de los puntos claves que vimos en esa sesión. Tengo que hacerle, sin embargo, voy a hacer una pausa para hacer unas precisiones. La semana pasada yo hice trabajé la sesión a partir de una presentación de PowerPoint, pero no la seguimos en ningún momento porque surgieron muchas preguntas y debates. Entonces, para esta sesión opté por no trabajar con una presentación de PowerPoint, sino que yo voy a exponer los temas y en el mismo formato que tuvimos en la sesión anterior, ustedes pueden hacer preguntas, comentarios u observaciones. Entonces, para seguir con el mismo formato de la sesión número 1, no quiero que nos quedemos atados a una serie de láminas que tengamos que cubrir. Al terminar la sesión, lo que yo voy a hacer es que les voy a subir 3 documentos al aula. Son los 3 documentos en los que yo voy a basar esta sesión del día de hoy. El primero es un artículo muy bueno de Jiménez Mercado y Valente Adarme, titulado El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, ideas para un debate en ciernes. Es del 2010 y se publicó en los cuadernos del CENDES. Creo que es un documento que para aquellas personas que estén interesadas puede dar muchas luces. Luego, el segundo documento es un documento sobre los estándares en derechos humanos aplicados a las políticas públicas desarrollado por la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercer documento es un documento que se titula Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Los 3 documentos los van a encontrar colgados hoy en el aula. ¿Ok? Entonces quería hacer esa puntualización respecto a la dinámica de la clase. Entonces, para empezar, les decía que para hablar de enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, primero teníamos que abordar el concepto de derechos humanos. Y en la clase pasada les indicaba que los derechos humanos son aquellas capacidades que tenemos los seres humanos por el hecho de ser personas. Voy a mutear a las personas que tienen micrófono abierto, pero les voy a pedir, a Neudi, ya, lo conseguí mutear. Les voy a pedir, a veces la plataforma de Zoom es muy sensible. Uno se mueve y sin uno darse cuenta, el micrófono se le abre. Entonces, estén pendientes porque eso distrae mucho cuando hay un micrófono abierto, haciendo ruido. Entonces, volviendo al tema, les decía que los derechos humanos son aquellas capacidades humanas que permiten a las personas desarrollar un proyecto de vida autónomo. Es decir, un proyecto de vida de acuerdo con las capacidades, las expectativas, la espiritualidad, la vocación con que uno quiere ver el transcurso de su existencia. En ese sentido, los derechos humanos pertenecen a todas las personas por igual, es decir, tienen un carácter universal y una vocación de universalidad. Los derechos humanos son inalienables, es decir, no están sujetos a negociación, no pueden ser suprimidos de manera arbitraria, sino solamente de manera temporal y acorde con las reglas del debido proceso. Y los derechos humanos tienen un carácter
indivisible y progresivo. Creo que de la progresividad Hay otro no. audífono por ahí abierto, Ángel Taveras. Sí, sí. Yo puedo cerrar algunos. Sí, Ángel Taveras, ya lo vi. Bueno, ya lo cerró. Muchísimas gracias. Es que ese ruido es muy problemático. Entonces, creo que de la progresividad no hablamos tanto en la sesión pasada, pero lo importante es entender los derechos humanos como una integralidad, que aunque los separemos y aunque institucionalmente los abordemos por sectoriales, es decir, educación, salud, seguridad social, trabajo, seguridad, vivienda, deben de entenderse como una totalidad. ¿Cómo los derechos humanos se materializan en la práctica? Se materializan en la práctica a partir de la estructura estatal. Es el Estado como último garante de los derechos humanos el que está llamado a crear las estructuras necesarias para que los derechos humanos sean una realidad concreta. Es decir, que todos podamos acceder, dar cumplimiento, disfrutar de esos derechos. Y además es el Estado llamado a crear las estructuras que en caso de que no podamos acceder a esos derechos, podamos reclamarlo para que la incapacidad de acceso y disfrute sea inmediatamente corregida. Ahora, y aquí entra la progresividad. El Estado está obligado a crear esa estructura institucional y cuando digo institucional me refiero al marco normativo y regulatorio como a al cuerpo de personas, de personas vivas que están ahí para darle cumplimiento a esas leyes, como a la estructura física y a la estructura tecnológica que se va a requerir para dar cumplimiento a los derechos humanos, tanto como eh, tanto al colectivo de seres humanos como a cada uno de manera individual. Entonces, el Estado es ese último garante llamado a crear toda esa estructura institucional, toda esa institucionalidad. Pero la manera en que esa institucionalidad va a operar en el día a día es a través de las políticas públicas. Ustedes en este curso y en otros cursos han escuchado un montón acerca de qué es una política pública, cuál es el ciclo de las políticas públicas. Entonces, yo no me voy a meter en ese detalle. Lo que me interesa es hablar de cómo interviene y cómo interfiere el discurso o el discurso, la teoría y la práctica de los derechos humanos en las políticas públicas, pero necesitamos una definición de políticas públicas para poder entendernos. Y para los fines de esta asignatura, vamos a entender por políticas públicas a todos los proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través del gobierno y de la administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. ¿De acuerdo? Vamos a tener una definición amplia de políticas públicas, como todos aquellos proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de su gobierno y la administración pública a los fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Entonces, ahí en proyectos y actividades se engloban, repito, las acciones, las medidas regulatorias y las prioridades de gasto. ¿Ok? Además, digamos, en esta línea, por políticas públicas, vamos a entender todo lo que los gobiernos deciden hacer y no hacer. ¿De acuerdo? Hacer y no hacer. Requiere el diseño de una acción, las políticas públicas requieren del diseño de una acción colectiva intencional, el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta el ejecutar la acción y comprende también los hechos reales que la acción colectiva produce.
Es decir, para el enfoque de derechos humanos aplicado a las políticas públicas va a importar el diseño de la acción colectiva, va a importar cómo efectivamente se ejecutó, ¿de acuerdo? Y va a importar el impacto. Ahora vamos a ver con un poquito más detalle por qué desde el enfoque de derechos humanos las tres cosas importan. Y es como de esta manera el enfoque de derechos humanos va a abarcar todo lo que el ciclo completo de las políticas públicas, que lo vamos a ver en la última sesión. Pero desde un enfoque de derechos humanos, esta afirmación que yo hago acerca de que desde un enfoque de derechos humanos va a importar todo lo que el Estado hace y no hace, implica advertir que cuando el Estado, a través de su administración pública, reconoce la existencia de un problema, es decir, en la parte primera del ciclo de políticas públicas, en la fijación de la agenda pública a través de la identificación de un problema, si el problema ha sido identificado como tal por el Estado, el no hacer, el no accionar en relación con esa política pública se va a considerar una política pública en sí mismo, desde un enfoque de derechos humanos. Es decir, si el Estado reconoce una determinada problemática, pero decide no actuar, la intencionalidad de la no actuación o las razones justificativas para no actuar desde un enfoque de derechos humanos no tienen peso, porque desde un enfoque de derechos humanos el Estado está obligado a abordar de una manera lo suficientemente razonablemente eficiente todos los problemas sociales todas las problemáticas que identifica dentro de la colectividad bajo su competencia. Voy a hacer una pausa porque siento que voy un poco rápido para preguntar si alguien tiene hasta aquí algún comentario u observación. Ok, entonces, en el proceso de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos van a ser de particular importancia una serie de principios que tienen que estar en la base de todas estas fases. Sea donde sea que ustedes se encuentren dentro del ciclo de políticas públicas, sea que se encuentren en la fase de formulación, de ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, hay una serie de principios a los que manda el enfoque de derechos humanos. El primero, y creo que va a ser es uno de los principios clave, pero además es uno de los principios que quizás genera más debate y más conflicto. Es el principio de igualdad y no discriminación. La cláusula, como se le llama también a este principio, la cláusula de igualdad y no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos. Denme un segundo. Me disculpan. Entonces, les decía que el principio de igualdad y no discriminación, o la cláusula de igualdad y no discriminación en el Estado Dominicano está reconocida por el artículo 39 de la Constitución. En el derecho internacional de los derechos humanos, esta disposición se considera un principio de derecho consuetudinario, es decir, es una norma completamente reconocida por todos los actores internacionales que además tiene un carácter absoluto. ¿Por qué? Porque va al corazón mismo del disfrute de los derechos. Si el disfrute de los derechos estuviera condicionado por alguna característica en particular y no garantizado a todos, entonces no tendrían sentido. De manera que siempre que se piensa una intervención estatal, una acción estatal eh, pensada desde las políticas públicas, el norte que tiene que guiar
la formulación, la ejecución, el monitoreo y la evaluación es garantizar que todas las personas que tienen que tener acceso, que están tocadas por esa intervención, puedan acceder de manera igualitaria. ¿Y por qué les digo que esta es una de las cláusulas? Esta es la cláusula fundamental y al mismo tiempo la más controvertida, porque la igualdad de trato, la igualdad, perdón, no significa trato idéntico. Y eso es importante que se tenga en cuenta. Igualdad de trato y igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades nunca puede significar trato idéntico. Para que la igualdad tenga sentido, la intervención del Estado tiene que partir del reconocimiento de las diferencias entre las personas y entre los grupos de personas. Y tiene que tener en cuenta o debe de partir de el estudio, del análisis, del examen honesto, lo más honesto que se pueda, de las desigualdades estructurales que ocurren dentro de un determinado territorio. ¿A qué se referencia el concepto de desigualdad estructural? La desigualdad estructural es aquella desigualdad que se basa en patrones históricos, temporales y geográficos. Por ejemplo, las personas en zonas rurales en la República Dominicana tienen un menor acceso a los servicios públicos, porque en la República Dominicana, de manera histórica, ha habido una concentración geográfica de los servicios públicos en las zonas metropolitanas y principalmente en el Distrito Nacional. Eso no es así desde ayer, eso es así desde el año de fundación de la República. Ha habido un proceso de concentración paulatino, pero constante en el tiempo, de los servicios públicos en la metrópoli, en el Distrito Nacional, en detrimento del resto del país, pero particularmente, por eso dije en zonas metropolitanas, es decir, en las ciudades a lo largo del territorio hay muchísimo más servicios que en zonas rurales. Eso marca una brecha territorial en el acceso a las instituciones públicas importante en la República Dominicana. De manera que desde el punto de vista del principio de igualdad y no discriminación, el reconocimiento, la constatación de esa brecha territorial, que es el resultado de una desigualdad estructural, es decir, que se reproduce a través del tiempo sin que se modifique. ¿Ok? No porque no se tomen medidas, ojo, la desigualdad estructural no se manifiesta porque no se tomen medidas, se toman medidas para, en el ejemplo que doy, se toman medidas muchas para desconcentrar los servicios. Pero como el proceso de concentración se alarga a través de años de historia, las medidas en la práctica tienen poco impacto, de manera que una persona en zona rural enfrenta una desigualdad estructural o discriminación estructural en el acceso a servicios que una persona en zona urbana no enfrenta. No significa que las personas en zona urbana tengan un acceso al 100% de los servicios, no, pero en comparación, en la norma de en el principio de igualdad y no discriminación, el comparador siempre va a ser clave, en comparación con tiene un mayor acceso. Entonces, desde un enfoque de derechos humanos, toda intervención, todo accionar del Estado, es decir, en todas sus políticas públicas, debe de tomarse en cuenta esa brecha territorial entre personas que residen en zona rural, personas que residen en el medio urbano. Y como ese le podría dar otros ejemplos. Pero lo más importante del principio es que el principio de igualdad y no discriminación va a una noción de igualdad por parte de los estados que no sea puramente formal, sino que sea sustantiva. Eh,
De manera que cuando se establecen criterios para la distinción entre personas, estas distinciones sean objetivas y razonables. Y ahí voy a la segunda dimensión del principio de igualdad y no discriminación cuando de políticas públicas se trata. Y es que cuando, les dije, el primero es tomar en cuenta las desigualdades estructurales. La segunda es eh, que cuando el Estado decide hacer distinciones, decide otorgar un trato diferente o diferenciado, estas distinciones, estas diferencias tienen que basarse en criterios objetivos y razonables, es decir, que vayan a la consecución del objetivo de la igualdad. Eh, no pueden ser distinciones que sean caprichosas, arbitrarias, despóticas o que sean contrarias a la dignidad humana. Por ejemplo, una distinción que es objetiva y razonable y que avanza en la consecución de los derechos humanos es el turno preferencial. El turno preferencial en el acceso a servicios públicos es una diferencia de trato. Y por eso les digo que igualdad de trato no es sinónimo de trato idéntico. La igualdad solo se materializa en la medida en que los estados hacen conciencia de las diferencias entre las personas. Si todos hacemos fila para acceder a un servicio público, todos tenemos que hacer fila, todos tenemos que hacer fila en condiciones de igualdad. Sin embargo, para que la igualdad sea manifiesta, las personas que no pueden hacer la fila en los términos en que generalmente se hace la fila, van a acceder a un turno preferencial. Esto es, las personas que tienen restricciones a la movilidad, por ejemplo, llevan muletas, llevan silla de ruedas, son de talla pequeña. También se va a incluir a las personas que tengan discapacidades sensoriales que impliquen un trato preferencial. No todas las discapacidades sensoriales, ¿ok? Implican un trato preferencial. Va a depender de la circunstancia de la persona. Y lo digo porque a veces, por ejemplo, una persona ciega llega y se pone al final de la fila y viene alguien y le dice, no, no, pase por aquí. Y esa persona ciega se niega y se queda y dice, no, 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 yo hago mi turno. Eso es porque esa persona es una persona ciega, pero no necesita un trato preferencial. ¿Ok? No necesariamente, o sea, no podemos confundirlo. Pero en general las personas que tienen problemas de movilidad, sí, lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, sobre todo con embarazos en estado avanzado. No pueden esperar la misma cantidad de tiempo de pie que una persona, a veces ni siquiera sentada, que una persona que no esté, que una mujer, en este caso, que no esté en estado de embarazo. Igualmente pasa con las personas envejecientes, es decir, la capacidad de observación por parte de la administración de que hay situaciones que mandan a hacer una diferencia es importante para poder garantizar el acceso igualitario a los derechos. Ahora, eh, una distinción que se base, por ejemplo, en una idea estereotipada acerca de las diferencias entre hombres y mujeres no tendría validez. Eh, Ejemplo, las mujeres, supóngase una norma que diga, las mujeres no pueden ser oficiales de policía porque las mujeres no son violentas, son pacíficas, no tienen fuerza física, no les gusta la violencia, no tienen liderazgo y no tienen autoridad. Esa sería una distinción que no es ni objetiva ni razonable, sino que se basaría en ideas estereotipadas y ya anticuadas acerca de las capacidades de las mujeres y las capacidades de las mujeres en relación a las capacidades de los hombres. Entonces, ahí es donde hay que hacer diferencia entre un trato distinto para garantizar la igualdad o un trato distinto que me perpetúa y me reproduce la desigualdad. La diferencia está en la pregunta acerca de si yo
perpetúo ideas estereotipadas dañinas o no. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, muy claro. Ok. La tercera dimensión del principio de no discriminación e igualdad es el que se refiere a la necesidad de diseñar mecanismos y herramientas bajo un enfoque diferenciado que atienda las condiciones particulares de ciertas personas, grupos o poblaciones. Y aquí voy a hacer una distinción respecto a lo que dije anteriormente, porque esto se refiere a normas eh, que tengan en cuenta em, exclusiones que dentro de un contexto son de difícil superación. En el contexto dominicano, por ejemplo, eso aplica a las personas con discapacidad, a las personas que pertenecen a los grupos de diversidad sexual y a las personas migrantes. En ese caso, esto está muy vinculado a lo que les dije primero de la desigualdad estructural. En esos casos, se parte del reconocimiento por parte del Estado de que existen grupos de población que por razones históricas se encuentran marginados en el acceso a derechos y servicios y que para corregir esa situación se necesitan políticas que sean específicas. En el, en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, aunque se han hecho muchos avances en materia de acceso y de accesibilidad, eh, en el Estado Dominicano todavía resta mucho camino por recorrer. La accesibilidad se manifiesta casi siempre en términos de acceso físico al espacio y de acceso físico para personas que tienen discapacidad físico-motora y nada más. No se atiende a las cuestiones de acceso para las personas que tienen discapacidades sensoriales, discapacidades intelectuales y discapacidades psicosociales. Me refiero a que uno encuentra con bastante frecuencia rampas, por ejemplo, baños adaptados. Quizás siempre hay una discusión sobre si la rampa cumple las normas de accesibilidad, son rampa o demasiado alta o demasiado bajita, pero más allá de eso, o sea, obviando eso, hay que hacer un reconocimiento de que se ha avanzado en términos de accesibilidad a planta física para personas que tienen movilidad limitada, tanto personas envejecientes como personas con discapacidad físico-motora. Pero cuestiones como líneas guía para personas ciegas, el Metro de Santo Domingo es el único y no siempre están en buen estado de mantenimiento. Eh, en términos de lengua de signos, aunque sobre todo a nivel de poder ejecutivo, pero también de legislativo, se ha avanzado mucho en garantizar lenguaje de señas, falta mucho para garantizar la calidad de esa interpretación en lenguaje de señas. Eh, las personas sordociegas tienen un acceso sumamente limitado y las personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial es un área completamente inexplorada desde el punto de vista de las políticas públicas. A eso se le suma una visión bastante paternalista que predomina en el ámbito de lo público. Entonces, las políticas públicas, es decir, todas las intervenciones públicas, deberían de estar orientadas a superar tanto las visiones paternalistas como las visiones estereotipadas y estigmatizantes. En las estigmatizantes incluyo sobre todo al estigma que recae en las personas con discapacidad intelectual y en las personas con discapacidad psicosocial. En cuanto a, a la orientación sexual y la identidad de género, también se han hecho avances con guías, con adecuación de servicios.
para uso apropiado del lenguaje, para evitar violencias, para evitar juicios cuando se atiende a la persona y garantizar servicios. Pero todavía falta mucho trabajo en el desmonte de estereotipos y eso es un trabajo que tiene que hacerse desde las políticas públicas, teniendo en cuenta que toda intervención en lo público tiene que estar basada en un enfoque de igualdad y no discriminación. Y que igualdad de trato, otra vez voy a insistir mucho en esto, la igualdad de trato no me garantiza la no discriminación, ¿ok? No es la igualdad de trato. En el sentido de que yo no puedo decir, es que yo a esa persona la traté igual que a todo el mundo. No, la igualdad de trato implica asumir que no todo el mundo requiere un trato idéntico, que el trato tiene que tomar en cuenta las diferencias entre los seres humanos y adaptarse a esas diferencias. Es decir, el Estado tiene que acercarse, no la persona. No es la persona que se acerca al servicio la que tiene que eh, vestirse de determinada manera. Por ejemplo, para las mujeres trans. No es la mujer trans la que tiene que quitarse la ropa, el pelo, las uñas y vestirse como un hombre cisgénero para acceder al servicio. Es el servicio el que tiene que asumir la identidad mujeres trans y dar, dar una prestación acorde con eso, llamar a la persona por el nombre que esa persona solicita que le sea asignado, con independencia de que los trámites se hagan en base a la cédula y el acta de nacimiento. Pero en mi trato con esa persona, yo la voy a llamar por el pronombre y nombre que esa persona me pide que yo utilice. Y voy a respetar las normas de confidencialidad, es decir, no voy a gritar en medio de la sala, Pedro, para que una mujer que se hace llamar Rosa se pare y se vea expuesta ante todas las personas que están ahí. Es el servicio el que tiene que adaptarse, porque no, el servicio no puede dar un trato idéntico a todo el mundo. El servicio no puede decir, es que yo llamo a todo el mundo por el nombre de la cédula. No, no puedes llamar a todo el mundo por el nombre de la cédula. Hay que asumir que hay personas a las que hay que llamarlas por el nombre que esa persona te pide que utilices. ¿Ok? Pero lo mismo con las personas con discapacidad o con las personas migrantes. No es la persona con discapacidad la que tiene que llevar a alguien que le ayuda. Por ejemplo, una persona con discapacidad, póngase sorda o ciega, se acerca, una persona ciega, más fácil el ejemplo, o una persona con discapacidad física, se acerca a un servicio. Y la persona que lo atiende le dice, ¿por qué tú no tienes a alguien que te ayude? Tú tienes que andar con alguien, tú no puedes andar solo por la calle, tú necesitas a alguien que te ayude. Eso atenta contra el derecho a la autonomía, es decir, una persona con discapacidad tiene derecho a una vida autónoma, a una vida autogestionada, sin necesidad de tener a otra que lo acompañe constantemente. Pero además puede ser que esa persona haya acudido sola al servicio porque quizás esa información para esa persona representa algo sensible que quiere mantener a resguardo, es decir, que quiere manejar de manera privada. Eh, pero por sobre todo es una actitud paternalista, porque le estás diciendo a esa persona que no es una persona adulta que pueda ir a gestionar sola sus servicios. Entonces, ese tipo de como sutilezas van todas a la garantía del principio de igualdad y no discriminación como base tanto para la formulación como para la ejecución y el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. El siguiente principio es el principio de participación social. El principio de participación social está reconocido por la Constitución Dominicana, por los tratados internacionales de los que República Dominicana forma parte, pero por sobre todo, yo quiero que como dejar la idea de que es un principio que es transversal al ordenamiento constitucional. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta antes de entrar en ese principio? Sí, claro que sí, Carmen.
Sí, por ejemplo, en ese trato que usted bien señala, que nos indica que debemos llamar a las personas como quieren ser llamadas. Yo me pregunto, ¿no estamos actuando en contra de la ley 423 sobre actos del Estado civil que dice que se declara al momento de nacer a un niño o una niña? ¿O estamos también actuando en contra de la Constitución cuando en el artículo 55 en los derechos de la familia nos habla, cuando nos dice quiénes pueden contraer el matrimonio, nos dice un hombre y una mujer? Entonces, vamos a decir, esta cotidianidad, este trato que queremos llevar, efectuar para que las personas que quieren ser como son, que a lo que tienen derecho, y yo respeto, por supuesto, no se sientan mal. Entonces, vamos a decir que ese sentimiento de acomodar, de agradar, nos está llevando a violentar nuestras propias normas. Yo le hago la pregunta. No, Carmen, no las vulnera, porque, como yo les decía, los trámites se siguen haciendo en base a la cédula y al acta de nacimiento. Les decía, en la prestación del servicio, y además fue un ejemplo que di, ¿ok? Fue un ejemplo para que me siguieran, porque el principio de igualdad y no discriminación permea el ciclo completo de políticas públicas. Entonces podríamos hablar qué pasa en la formulación, qué pasa en el monitoreo, qué pasa en la evaluación. Em, entonces, en el ejemplo que di, que es en la ejecución, que pertenece a la parte de la ejecución, les decía, vas a tratar a la persona respetando su derecho a la identidad personal, al libre desarrollo de la personalidad, que es como lo plantea la Constitución Dominicana, libre desarrollo de la personalidad, pero todos los trámites los vas a hacer en el ejemplo, porque era un ejemplo, de acuerdo con la cédula y el acta de nacimiento. Porque claro, en este ejemplo, como tú bien dices, hay una legislación. Todos los trámites en República Dominicana se tienen que hacer en base a tres documentos: la cédula, el acta de nacimiento y para ciertos trámites la licencia de conducir. Lo que va a imperar ahí es lo que digan esos documentos. Ahora, el principio de igualdad y no discriminación manda a que en la ejecución de las políticas públicas, que puede ser de cualquier tipo, por ejemplo, vamos a salirnos de ejemplo de yo llego a una ventanilla y vamos a irnos al área de la salud. En la ejecución de las políticas públicas, el principio de igualdad y no discriminación impulsa a que el Estado, cuando vaya a formular un problema, o sea, cuando vaya a reconocer como problema social alguna área espérame, déjenme silenciar a Ruth. Ya. Tiene que tomar en cuenta cuál es el efecto diferenciado de la problemática en diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de las políticas en salud, el Estado tiene diferentes intervenciones en salud que toman en cuenta las diferencias entre personas. Entonces, tiene políticas para la erradicación del dengue, Zika y chikungunya, tiene políticas para el parto humanizado y la disminución de la morbimortalidad materna y de la mortalidad neonatal, tiene políticas para control de las infecciones de transmisión sexual, tiene intervenciones o políticas de vacunación y todo eso lo hace estudiando las diferentes problemáticas, pero lo que cada población necesita y qué pasaría si no actúa. Por ejemplo, si no tengo una fuerte política de vacunación en niños de 0 a 5 años, voy a tener una población de niños de 0 a 5 años con problemas graves de salud que pueden afectar su desarrollo, su correcto desarrollo. Si afecto su correcto desarrollo, tendré personas adultas con problemas de salud que van a ser una carga en términos de salud pública. Y hago políticas diferenciadas. Pues lo mismo pasa con esto. Si tengo una población de personas con identidades de género diversas y no hago políticas que se adapten
a esa identidad de género diversa, lo que voy a provocar es un alejamiento, un distanciamiento de esa población de las acciones y de las intervenciones del Estado, con lo cual voy a generar un impacto negativo sobre esas personas, pero además voy a crear un problema social. Por ejemplo, si no tengo hay un problema en el Estado Dominicano de una tasa de homicidio contra mujeres transexuales que es una de las más altas de la región latinoamericana. Si no garantizo servicios policiales y servicios judiciales que sean más amigables con las mujeres trans, esa tasa de homicidio no me va a bajar. Entonces, para cumplir el objetivo, bajar la tasa de homicidio, tengo que necesariamente tener políticas que no me distancien a esa población, es decir, que no ahonden en su marginalización, sino que las acerquen. Lo mismo, si tengo un problema alto de embarazo adolescente, tengo que comenzar a tener servicios amigables con las personas adolescentes, y eso se ha estudiado mucho en el país, de que los servicios no amigables con las personas adolescentes fomentan una mayor tasa de embarazo adolescente. Y entonces el Estado Dominicano comienza a crear unidades de atención adolescente para el segundo y tercer nivel, con personal de salud entrenado en atención a persona adolescente. ¿Pero por qué creo unidades de atención adolescente? Porque los servicios anteriores, no es que no había servicios para personas adolescentes, siempre ha habido servicios para personas adolescentes, empezando porque hay pediatras. El médico pediatra es el médico hasta cumplir los 18 años, pero el Estado se vio abocado a tener que crear unidades especializadas, porque los servicios anteriores generaban un distanciamiento. Ese distanciamiento hacía que los y las adolescentes no acudieran a los servicios en salud y creaba problemas públicos en salud que luego cargaban al sistema sanitario. Pues es lo mismo, no es que vamos a violentar las leyes del Estado civil, faltaba menos, para nada, no las podemos alterar. Los trámites nacionales se hacen de acuerdo al acta de nacimiento, cédula, licencia de conducir en lo que compete, pero tengo que crear servicios que no me generen distanciamiento con ciertas poblaciones, sino que las acerquen, porque de lo contrario, lo que voy a generar es un impacto negativo que me va a traer otros problemas a los cuales más tarde o más temprano les voy a tener que prestar atención. ¿Me expliqué, Carmen? Estamos claros en esa parte. Yo lo que veo que también a estos grupos se le podría crear falsas expectativas, porque en el derecho antiguo se denominaba que la costumbre hace ley y eso no pasa ya en estos tiempos. Eso no es así. Entonces ellos se van creando falsas expectativas y bueno, y la realidad, por lo menos en República Dominicana, de acuerdo a lo que mencionamos anteriormente, es muy clara. Bueno, yo no creo que se Le genere tengo miedo, sí. perdón, le tengo miedo a que crear esas falsas expectativas crea un problema mayor en esas personas que de alguna manera son personas vulnerables porque realmente tienen un conflicto que no va acorde con las normas que mencionamos anteriormente. Entiendo tu preocupación, Carmen. No creo que genere falsas expectativas. Yo creo que sencillamente cumple la expectativa del marco de derechos humanos, que es a toda persona se le trata como un ser humano. Entonces, no creo en ese sentido que genere falsas expectativas, sino que apela a la obligación de tratar a toda persona como un ser humano. Y punto. María, Ok, ahí el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están? buenas tardes. Mire, me surge, teníamos algunas interrogantes de la vez pasada, pero ahorita cuando la encuentre la anoto. Pero ahora la que me llega es unas preguntas o unas inquietudes que se nos surgieron. Por ejemplo, con lo del derecho al agua. Hubo una persona que nos dijo, no, espérate, no se puede hablar mucho de esos derechos al agua, porque imagínate, ellos no la pagan ahora. Si tú le hablas que ellos tienen derecho, menos la van a pagar. Es una caja de Pandora eso también, pero es el servicio. O sea, para yo tener calidad de servicio, yo tengo que saber que, o sea, tengo que garantizar un derecho, ¿verdad? Pero además de eso,
el proceso de llevarlo a un estado que sea consumible para que me garantice derecho tiene un costo. Entonces, ahí ese es el punto que quiero como tocar, porque tocaría casi todos casi todos los servicios, la garantía de los servicios tocaría como esa fibra que te estoy diciendo. Me gustaría ver que tú nos dices al respecto. No sé si Ujú. me dejé entender, me di. Creo que sí, María. Creo que Ok. sí. Ahora, si, si no te, si no te respondo, tú Sí. me lo señalas. Pero es un poco el precio, la garantía y el precio que tengo que pagar. Algo parecido con eso. Porque yo tengo que garantizar el servicio, pero también hay un costo de recuperación. Si yo solamente voy y me hago placa en el hospital y no la pago, pues se daña el equipo y después no hay forma de recuperación porque yo tengo que garantizar el derecho a que exista placa, pero también hay un costo de mantenimiento y de adquisición que tiene que ser, que va de la mano con la misma garantía del derecho. Por decirte, el del agua, igual. Y Ujú. el del servicio telefónico no lo ponemos ni siquiera en tela de juicio, pero sí también está. Pero nosotros usamos 3 minutos y lo pagamos perfectamente. Y no, pero si es el agua, entonces lo queremos, o sea, ahí como que hay un solapamiento en torno a lo que es la garantía y el pago por la reposición del servicio. Ok, ahí hay varias cosas, María, y todas importantes. Hay un núcleo de derechos que organizan lo que llamamos el mínimo vital. El mínimo vital es lo que yo sí o sí necesito para mantener una vida digna. Ese mínimo vital varía. em, Varía a lo largo del tiempo, varía según el contexto, según las discusiones, em, pero comprende eh, el derecho a la alimentación y a la calidad de la alimentación, es decir, a una alimentación, no solamente a no tener hambre, que hay un derecho a no tener hambre, pero sino también el derecho a no tener hambre y tener calidad nutricional, porque yo puedo comer eh, yautía todos los días, puré de yautía todos los días, y no tener hambre nunca, pero si solamente como yautía todos los días, muy probablemente me enfermaré por desnutrición. Entonces, es comer y tener calidad nutricional. Está el acceso al agua. La vida, o sea, mi vida física, mi cuerpo orgánico, no puede subsistir si yo no tengo agua potable, porque en derechos humanos todo tiene un apellido. Es agua potable. Si yo tomo agua contaminada y cojo una ameba, por ejemplo, o otro parásito de los que se transmiten por el agua, yo voy a enfermarme gravemente y voy a morir probablemente. O voy a adquirir consecuencias en mi salud que sean de por vida. El derecho al agua está atado al derecho al saneamiento. El derecho al agua y a la alimentación está... Mayumi, ¿está en relación a este tema o es separado? Para saber si te dejo hablar y respondo a ambas Ah, no, o para termine, después. profe. Termine en base a la igualdad, pero no en base a la... Ok, ok. Eh, entonces, el derecho al agua está atado al derecho a saneamiento. De hecho, van de la mano. Eh, es agua y saneamiento, que es la disposición de las excretas, porque me puedo enfermar si no hay una distancia. El derecho a un techo que me proteja de la intemperie está dentro de ese mínimo vital. Luego, alrededor de eso, hay otros derechos que son básicos, eh, pero no están vinculados a mi subsistencia orgánica. Por ejemplo, el derecho a la electricidad, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho al transporte, pero sin embargo se consideran básicos. Fíjense que el Estado los incluye todos en la canasta de bienes básicos de consumo. ¿Por qué? Porque para yo poder educarme, poder trabajar, necesito, de hecho se discute, se discutió mucho tiempo si el Internet era un derecho. Y sí, ahora mismo el Internet está considerado como un derecho.
como un derecho humano y un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades van cambiando y lo que yo necesito para poder desarrollarme como un ser humano completo va a cambiar a medida que todo avanza. El derecho a las tecnologías de la comunicación está englobado dentro de una sombrilla más grande, que es el derecho de acceso a los avances del conocimiento científico, que a veces parece que es el celular más nuevo, pero no, es por ejemplo la tecnología médica. Al último modelo de marcapasos, porque unas personas tienen acceso a la tecnología médica de punta y otras personas no. Ese es un debate grande en derechos humanos porque va al corazón del principio de igualdad. Ahora, cuando el Estado que está llamado a garantizar estos servicios lo hace de distintas maneras y ahí entra el principio de progresividad en los derechos humanos. El principio de progresividad en derechos humanos indica que los estados están obligados a garantizar los derechos de manera progresiva, sin retroceder. ¿Ok? Lo que está prohibido es una palabra muy dura, pero lo que está, digamos, vetado, cuestionado, puesto en duda en derechos humanos es la regresividad en derechos. Una vez que un derecho ha sido garantizado y ha sido garantizado a una determinada población, el Estado solamente puede avanzar, no puede darte acceso y después quitártelo. Cómo la progresividad se manifiesta en la práctica va a depender de la organización institucional y del tipo de modelo administrativo y de inversión pública, si ustedes quieren, que el Estado tenga. Entonces, hay tantas variedades como países hay. Hay estados en donde el agua es un servicio público 100%, no se cobra, el Estado lo subsidia al 100%. En otros es público-privado, en otros está privatizado al 100%. Pero esto pasa lo mismo con la salud, con las pensiones, con la educación. Depende de las políticas que cada estado, según su historia, según su desarrollo histórico, según su acceso a recursos, hay países, vamos a hablar de países en este momento, hay países que tienen muchísima agua, o sea, muchísimos recursos hídricos, y hay países que tienen poquísimos recursos hídricos, sino hasta el punto de que pueden llegar a ser desiertos. Pónganse Dubái o pónganse Marruecos, en donde cada gota de agua cuenta porque traer el agua implica una tecnología costosa. Entonces, en República Dominicana hay un instituto de recursos hídricos, es decir, aquí hay una entidad que se encarga de monitorear y vigilar la cantidad y calidad de los recursos hídricos, que no es lo mismo que las entidades llamadas a garantizar la distribución de agua potable y las instituciones que se dedican al tratamiento de las aguas negras. No es lo mismo. El INDRI, el Instituto Nacional de Recursos, no me acuerdo cómo se dice, pero es el INDRI, se encarga de monitorear los recursos hídricos. Entonces, el Estado dominicano tiene un modelo de gestión de los recursos hídricos. Ese modelo incluye cómo dar acceso al agua y cuánto cuesta el agua. Yo no soy una experta en sistemas de agua. Habría que traer una persona experta de la CAS, por ejemplo, o de Acorazán, o de las corporaciones, o del Ministerio de Salud Pública, que se encarga del agua, o del INDRI, para que hable del modelo. Ahora, en República Dominicana tiene un modelo de garantizar el acceso al agua. Ese modelo se basa, porque así lo dicta la Constitución, en que acceder a agua potable es un derecho humano y es un derecho humano básico. Y la Constitución garantiza el acceso al agua. La Estrategia Nacional de Desarrollo llama a un pacto, a un pacto sobre el agua. Y hay una ley de aguas. Porque el agua es un recurso valioso, no se puede vivir sin agua. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene unos objetivos en materia de agua. Esos objetivos en materia de agua implican, primero, el cuidado de las cuencas, ¿ok? O sea, el cuidado de los recursos hídricos. Y luego, cómo esos recursos hídricos se van a gestionar para que el agua pueda ser distribuida
a todas las personas en el territorio porque es un derecho fundamental. Y luego, cómo esa agua va a ser, cómo esas estructuras de mantenimiento y distribución del agua, es decir, las presas, los acueductos, las líneas de impulsión, las líneas de distribución, van a ser gestionadas en los territorios. Evidentemente, todo eso tiene un costo. Que algo sea un derecho fundamental no implica que no haya un costo. ¿Ok? La base del Estado social, democrático y de derecho es el principio de solidaridad. El principio de solidaridad es más complejo, pero para simplificar, implica que todas las personas dentro del territorio aportamos dinero a lo público y con ese dinero se gestionan los servicios públicos. Pero se va a hacer de tal manera que el que menos tenga, menos aporte. Y el que más tenga, más aporte. Por un principio de solidaridad y por un principio de derecho internacional, que es sobre el que se construye la Estrategia Nacional de Desarrollo, de no dejar a nadie atrás. ¿Ok? Es desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás. Entonces, no es que cobrar es incompatible, es que cobrar es lo que garantiza que no dejemos a nadie atrás. Y se cobra en base a un sistema de contadores, en donde tú pagas según tu consumo. Y además se establece un monto mínimo de facturación. ¿Ok? Porque el Estado, encargado de proveer, establece un monto mínimo de facturación. Eso, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en la electricidad o el Internet. La electricidad tiene la Superintendencia de Electricidad vigilando el costo de la electricidad y las telecomunicaciones tienen al Indotel vigilando el costo de las telecomunicaciones. Y hay un decreto que establece la agenda digital de la República Dominicana para garantizar el acceso a banda ancha a todos los dominicanos y dominicanas, entendiendo que sin Internet no se puede participar colectivamente. Entonces, ninguna de estas cosas implica una negación de la necesidad del cobro. Nosotros pagamos para todo, porque nosotros pagamos impuestos en todo. Usted va al supermercado, usted tributa. A usted le ponen una multa, tributa. Coge la carretera, paga peaje, tributa. Usted cobra su salario, tributa. Todo el tiempo estamos pagando. ¿Por qué todo el tiempo estamos pagando? Porque somos una colectividad. Somos una democracia en donde todos juntos hacemos serrucho para que todos juntos tengamos derechos humanos garantizados. Entonces, no es que no se puede hablar de un derecho al agua porque entonces no van a querer pagarlo. No. Y a eso iba con el principio de participación social en el enfoque de derechos humanos. El enfoque de participación social no parte de la desconfianza, parte de la idea de que todos vivimos en colectividad y podemos tener visiones diferentes, podemos tener puntos de vista incluso antagónicos, pero en un Estado democrático, por las reglas mismas de la democracia, tenemos que poder hablar pacíficamente y llegar a un consenso. El consenso implica que yo voy a sacrificar algo y tú también, para encontrar una medida que sea buena, que nos ayude a avanzar un poquito, no a retroceder ni a quedarnos igual, un poquito. Y si avanzamos un poquito cada vez, dejaremos un país en mejores condiciones para las generaciones que vienen. No sé si eso te responde, María. Sí, más o menos por ahí podría que andaba un poco de ver por qué es que tenemos que pagar. Nos van a garantizar los servicios, pero tenemos que retribuir los servicios. No de que Siempre hay yo que quiero el pagar. servicio y no voy a pagarlo. No, no, no. Y que pues no voy porque porque no tengo que pagar. Como que eso quería que te Siempre quedara hay que claro, pagar y bien no hay un explicado. divorcio entre el pago y el derecho humano. El derecho humano se garantiza en la medida en que la administración pública se organiza para garantizar el derecho y la administración pública se financia por el dinero colectivo. El problema es que no podemos entender el pago de la factura como que me están quitando algo. Yo pago la factura porque es mi contribución a lo colectivo. Otra vez, en la primera clase les dije que la cuestión siempre es cómo nos construimos en sujetos de derecho, cómo nos concebimos a nosotros mismos como sujetos de derecho activo. Es que mi accionar
yo estoy ejerciendo derechos y contribuyendo al ejercicio de los derechos de otras personas. Cuando yo pago, yo hago un ejercicio cívico de solidaridad. Mayumi, yo digo tu nombre bien. Sí, perfecto, es así, profesora. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, excelente la clase, me ha gustado bastante. A veces uno se siente un poquito impactado por algunos temas, quizá porque a uno se le hace un poquito difícil, al menos en la institución en la que pertenecemos. Y quiero plantear un ejemplo para ver cómo pudiera ser el manejo de eso que nosotros llamamos igualdad en una institución, por ejemplo, como la Policía Nacional, que trabaja con todo tipo de personas, ¿verdad? Aprovechando que usted mencionaba el tema sobre el manejo de esas personas, bueno, que se sienten ser y que en su identidad legalmente no lo son, ¿ok? Entonces, yo me haría una pregunta antes de hacerle un comentario, y es la siguiente. ¿Pudiera estar, por ejemplo, las políticas públicas por encima de lo que establece una ley? ¿Por qué digo esto? Hago esta pregunta. Porque si bien nosotros como institución, estoy hablando desde el punto de vista de la Policía Nacional, manejamos, bueno, legalmente hombres y mujeres y sabemos que las situaciones con las que nosotros manejamos son situaciones de conflictos. Y así rápidamente lo que usted hablaba me llegaba a la mente la idea de cómo obligarme a mí a llamarte como tú te sientes cuando realmente yo tengo un documento de identidad que dice que tú te llamas, por decir Juana María, pero tú dices que tu nombre es Alberto porque tú te sientes ser Alberto. Entonces, pudiéramos nosotros, profesora, como dar un servicio de igualdad de esa persona respetando lo que se sienten ser, pero sin obligarme a mí a utilizar un nombre o un pronombre por la que tú dices que te sientas ser simplemente para complacerte, porque te gusta que te digan María o porque te gusta que te digan Alberto. Y cuando nosotros nos vamos al ámbito investigativo, bueno, vamos a poner un ejemplo de enfrentamiento de riñas. Cuando una persona transgénero se enfrenta en las calles con una mujer o con un género al igual que él, ¿verdad? De lo que él se siente ser o de lo que ella se siente ser, la ley lo juzga simplemente por lo que ellos son, hembras y varones. También pondría yo otro ejemplo. Si yo estoy en el baño, yo soy hembra, alguien que es varón se siente hembra, no me va a hacer sentir cómoda que entre al mismo baño que yo. Entonces, eso le genera a uno como una especie de sentimientos encontrados en la que sí queremos como que ellos se sientan bien, no, nosotros no, o sea, no discriminarlo para nada, son seres humanos, hay que darle un buen trato. Más sin embargo, me gustaría ver ese punto de vista de cómo nosotros manejar eso, porque nos sentimos como medio invadidos muchas veces en algunos servicios, en este caso con la que hablaba de los baños. Mira, Mayumi, primero, no quisiera irme sin por lo menos mencionarle los otros principios. Entonces, digo esto porque el tema de los derechos LGBTI es bastante largo. Yo lo que invitaría es a María, a Elba y a Bernardo, Judel que anda por ahí, a que me inviten a dar una clase sobre ese tema. Porque ese es un tema largo que requiere, bueno, aquí mismo se ve que hay una necesidad eh, de dar respuestas. Profesora, Sí, dime, Irán. escúcheme que estoy interrumpiendo. Yo soy profesor de la UAS y a mí se me presentó ese caso. Voy a ser breve. Un estudiante en la primera clase le entra de transgénero, ¿no? Transvesti, creo que se le dice. Entonces, él entra y cuando yo le menciono el nombre en el listado, él me dice que él tiene otro nombre. Si él me dice, creo que fue Alondra o algo así. Entonces, yo le dije, bueno, pero yo tengo que llamarlo por su nombre porque está así en la lista. Me dice, no, llámeme así. Entonces, después como que se molestó y salió del aula. Pero yo creo que voy a ser breve porque me gustaría obtener una respuesta. Vamos a hacer ese tema, lo vamos a hacer ya sea un taller, vamos a hacer un taller para ese caso específico porque debemos dominarlo todos para Sí. la toma de decisión. Fíjese, hasta para uno asumir una posición determinada en un momento determinado. Yo entiendo, y voy a ser breve, de que las personas deben ponerse de acuerdo. Es decir, la persona dice, profesor, mi nombre es tal y tal y tal. Por favor, usted me puede llamar de tal manera
Y entonces ya uno entiende que en lo sucesivo las partes se ponen de acuerdo después de un entendimiento, pero no una imposición de parte y parte, porque si uno está en el salón de clase, yo tengo que tratarlo a todos igual. Entonces, también hay es un tema dificilísimo, porque cuando una persona asume un rol y las normas, las leyes dicen una cosa, dice, no, pero eso yo lo asumo de otra manera. Y voy a ser muy extremo. Supóngase que yo cojo y un bate y le doy un batazo a una gente. Y entonces la persona, pero tú me agrediste, sí, pero que yo asumo la cosa como la ley, yo la interpreto como yo quiero. Entonces estamos casi en lo mismo. No, pero mira, muchísimas gracias. Estoy de acuerdo contigo. El estudiante puede haber sido más cortés. Miren, otra vez, el principio de igualdad y no discriminación es el primer principio que se aborda cuando uno trata enfoque de políticas públicas, porque es el más complicado. Se los dije que iba a ser complicado. Vuelvo a repetir, trato igual no es trato idéntico. ¿Ok? Al contrario, tratar de manera igual a los diferentes es discriminación. Y quiero que se vayan con esta idea de esta sesión y de este curso. Trato igual nunca es trato idéntico. Yo tengo que tratar de manera diferente, lo que se llama enfoque diferenciado, a las personas mayores o envejecientes en algunos escenarios, en algunos, no en todos. Tengo que tratar en algunos escenarios, no en todos, a las mujeres de manera diferente. Tengo que tratar a los hombres adultos y a los hombres adolescentes de manera diferente en algunos escenarios. Ninguna política pública, ninguna, ¿ok? Está basada en la idea de trato igual como trato idéntico. La igualdad solamente es posible en el reconocimiento de las diferencias y de la diversidad humana. ¿Ok? Que una persona asuma una identidad de género diferente a su sexo y género asignado al nacer no significa que está vulnerando la ley. Hay un derecho en la Constitución que se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad que ampara eso. Ahora, en el Estado Dominicano, en la República Dominicana, no existen leyes de identidad de género, con lo cual una persona que asuma una identidad de género diferente a su sexo género asignado al nacer solo podrá acceder al cambio de nombre, pero no al cambio de sexo en su documentación. Hay personas transgénero que acceden al cambio de nombre y resuelven básicamente este tipo de problemas, como dice Irán, de la lista, el nombre de la lista o el nombre en la cédula, ese problema se resuelve. Pero eso es un procedimiento costoso para el que la mayor parte de las personas trans y de los dominicanos en general no tienen acceso. Dar un trato diferente a la persona que tiene una identidad de género no acorde con su sexo género asignado no significa crear expectativas o complacerlo. O sea, no es una complacencia. Es un mandato de derechos humanos. La orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas frente a la discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto en la República Dominicana. ¿Ok? Que en República Dominicana no existan leyes de identidad de género o no existe el matrimonio igualitario, sino solamente el matrimonio heterosexual, no niega que hay personas homosexuales, hay hombres gays, hay mujeres lesbianas, hay personas bisexuales, están ahí. Otra cosa es que la legislación no reconozca los cambios de identidad, que la legislación no reconozca el matrimonio. Ok, perfecto. Pero la legislación dominicana sí reconoce el derecho que tiene toda persona a vivir según su orientación sexual y según su identidad de género autopercibida. Eso está reconocido en el derecho dominicano, eso es un mandato legal. Por eso que las políticas públicas se adaptan. Ahora, cuando una persona es funcionaria pública, se encuentra con alguien que es transgénero o un hombre gay, una mujer lesbiana, y esa identidad le genera un conflicto,
por sus creencias filosóficas o por sus creencias religiosas o por sus prácticas espirituales o por su moral. Eso le genera un conflicto. Lo que yo recomiendo es que esa persona amablemente le diga, espéreme un momentito, que yo le voy a traer a alguien que lo atienda y busque a otra persona para que preste el servicio. ¿Ok? De esa manera quedan protegidos el derecho de la persona al libre desarrollo de su personalidad, el derecho a su identidad, y queda protegido el derecho a la opinión y a la libertad de conciencia del servidora público. ¿Ok? Usted dice, mira, yo no te puedo atender, pero amablemente, yo no te puedo atender, dame un momentito que yo voy a encontrar una persona que te atienda. Y punto, y punto. Pero es un mandato atender a esa persona en respeto de su identidad, en respeto de su orientación. Ese mandato del respeto a la identidad implica llamar a la persona por el nombre y pronombre de su elección. No altera los procedimientos. ¿Ok? Como bien dijo Carmen, la ley manda a unos procedimientos. Los procedimientos se hacen en base a la cédula y en base al acta de nacimiento. ¿Ok? Carmen dijo el nombre de la ley, no me acuerdo. Y eso no altera el procedimiento. ¿Ok? De todas maneras, creo que este es un llamado para los organizadores y organizadoras para que se abra otro espacio para hablar de esto, porque estoy muy de acuerdo con Irán. Si esto no se habla, el servidora pública no sabe cómo actuar, porque nadie adivino, ni nadie nace sabiendo. Habría que abrir un espacio de formación sobre eh, eh, trato digno a personas LGBTIQ en el ámbito de la prestación de servicios públicos. Creo que ese es un tema que los organizadores deberían tomar en consideración. Había otra pregunta que era la de Erika. No sé si respondí, Irán, Mayumi, no sé si di respuesta. Espero que sí. Pero si no, creo que Erika tenía otra pregunta. Sí, mi pregunta era con respecto a el tema de la objeción de conciencia. Entonces, en la última parte creo que sí se respondió a eso. Que yo Ok, puedo objetar conciencia y luego también, o sea, dar el servicio, pero no necesariamente yo, sino acudiendo a otro otra servidor que me persona. pueda asistir. Claro, porque el servicio siempre tiene que estar garantizado. El servicio no puede Exacto. quedar al descubierto. Bueno, pues que lo preste otra persona. Sí, sí, muchas gracias. Ok, entonces, les decía el mecanismo de participación social. Miren, el principio, perdón, el principio de participación social en el enfoque de políticas públicas permea todo el ciclo de políticas públicas. Es participación social desde la definición del problema, que debe ser definido desde la percepción del problema por parte de aquellas personas que tienen el problema. O sea, no soy yo funcionario público que defino el problema por ti y te digo qué problema tú tienes. Es la persona que me cuenta a mí qué problema yo tengo en la formulación. La ejecución tiene que hacerse tomando en consideración la experiencia de la persona sobre la cual recae la política pública. Y lo mismo el monitoreo y la evaluación. ¿Qué tan eficaz, qué impacto tuvo la política pública? Se tiene que hacer con participación social. Es decir, no puede ser un tecnócrata que evalúe la política pública sin salir a preguntar al campo, al territorio, cuál fue el impacto de verdad. Ahora, la participación social requiere un trabajo grande de desmonte de visiones estereotipadas y de prejuicios, y sobre todo de desconfianza. Y aquí le voy a decir, el dominicano es chivo, dominicano es chivo. Entonces, eso implica asumirlo. Hay que asumirlo y trabajar en ese desmonte. Digo esto porque la pregunta de María me pareció muy buena sobre el agua. El comentario que hizo María al principio de no se puede hablar de derecho al agua porque entonces van a querer que se la regalen. Eso es una actitud muy dominicana, porque somos chivos. Andamos a la defensiva ahí buscando, pensando en que hay una mala fe. No, la participación social tiene que partir de la buena fe, de pensar que las personas van a buscar o van a tender a buscar el bienestar. El tercer principio son los mecanismos de reclamo y el acceso a la justicia. Este lo voy a tratar un poco más rápido.
La posibilidad de reclamo forma parte inherente al concepto mismo de derecho y da sustento a la noción del sujeto de derecho como eje central del enfoque de derechos humanos. Un derecho es derecho siempre que sea susceptible de ser exigido y siempre que existan las herramientas y los mecanismos que habiliten esa demanda. El acceso a mecanismos de reclamo es el acceso a los mecanismos de reclamo lo que traslada a las personas del lugar de beneficiarios pasivos al lugar de actores centrales portadores de derecho. Ahora, los mecanismos de reclamo y de acceso a la justicia tienen que ser reales, no solamente demagógicos. Por ejemplo, un buzón de quejas y reclamaciones que nadie revisa, o un buzón de quejas y reclamaciones que está puesto donde todo el mundo lo puede ver. Y entonces la que se estaba quejando en la ventanilla es la que pone un papelito y ya todo el mundo sabe que es esa quejosa. Pero sobre todo un buzón que no se le da trámite y que nadie sabe si realmente se lee, no hay información pública. Y voy a ir al tema de la información pública sobre cuántos reclamos se pusieron y cuántos reclamos se solucionaron. Y no hay un plazo para decirle a la gente, bueno, te pone una queja en el buzón y se le responde en 3 días hábiles. Y en 3 días hábiles usted tiene una respuesta. No, tú lo metes al buzón y ya sabes tú cuánto tiempo tarda. Es decir, tiene que ser mecanismos que sean reales y eficaces en la práctica y no solamente estéticos o decorativos o para decir que hay un mecanismo de reclamación. El mecanismo de reclamación tiene que ser accesible para todo el mundo. Si solamente hay un mecanismo de reclamación escrito, en donde una persona que tenga un bajo nivel de lectoescritura o que sea analfabeto no puede poner una reclamación, el mecanismo no es efectivo en la práctica. Elba. Eh, esos principios en este país no tienen leyes, no hay una ley, una norma que establezca cómo se debe, cómo hacer las cosas, cómo participar. Ese mismo de reclamo, ¿en qué ley dice que se debe reclamar de esta y de la otra? No, el único procedimiento que está Llega establecido en la legislación es aquí. judicial. Exacto, entonces eso es una brecha muy Sí, grande con respecto a los derechos humanos, lo porque es. ¿cómo es que uno va a hacer eso que tú dices, que uno tiene que ser, ahora yo todavía no me lo he aprendido, si no hay una ley, nada que enseñe nada, que diga nada. Sí. Eso Bueno, yo te voy a solamente- decir, tú tienes toda la razón. La ley de sobre las relaciones de la ciudadanía con la administración pública, lo que establece es un proceso de reclamación judicial, que eso es casi prohibitivo, porque la mayor parte de los reclamos cotidianos, no se van a judicializar. Los reclamos que se judicializan son pocos y además eso requiere contratación de un abogado, requiere dinero, es un procedimiento largo, complicado, en un lenguaje muy jurídico. Entonces, eso es inoperativo en la práctica. Hay instituciones estatales que son mejores que otras. Hay instituciones estatales en donde los procedimientos de reclamo sí que cumplen con estándares internacionales. Piensen, por ejemplo, en el Banco de Reservas o en la DIDA. La DIDA tiene un procedimiento que sí te da respuesta. Ahora, hay una cuestión de acceso universal que está implicada ahí. Por ejemplo, si tú tienes un reclamo en materia de seguridad social, para tú llegar a la DIDA, eso implica que tú eres una persona medianamente educada, medianamente informada, que tiene más o menos acceso. No significa que tú seas rico, pero sí estás en una posición que te permite poder llegar hasta ahí. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Generalmente se van a ubicar en las clases medias bajas hasta las clases altas, las clases más populares. Difícilmente van a llegar ahí a menos que encuentren alguna organización social que los asista.
y como quiera, esos van a ser los menos. Entonces, siempre hay una pregunta sobre universalidad de los mecanismos. ¿Realmente los mecanismos llegan a todo el mundo? Todo el que tiene un problema, un reclamo, un abuso de autoridad, un abuso de poder, va a poder darle curso. En caso de que le dé curso, se va a respetar el anonimato y la confidencialidad, se va a proteger a esa persona de retaliaciones. Por ejemplo, yo pongo un reclamo en una oficina X, pero yo tengo una solicitud en esa oficina X. Mi reclamo y mi solicitud se van a ver solapadas, me van a poner la pierna porque yo puse un reclamo y ya mi solicitud no va a ser atendida. Entonces, claro, no reclamo. Mejor me quedo callada y aguanto hasta que me resuelvan. Quizás después lo ponga, pero ya para ese punto ya hasta se me olvidó. Y recuerden que los servicios mejoran en la medida en que se atienden los reclamos por insatisfacción. Es decir, un servicio solamente puede ser de calidad si se toma en serio las reclamaciones. Y si se toma todas las reclamaciones con seriedad. No, lo que esa persona lo que le gusta es buscar problemas. Eso está infundado. Esas son difamaciones. Esas son calumnias. Esa persona es súper seria, eso no le pasa. Si las reclamaciones no se tratan con seriedad, todas por igual, la percepción del usuario es que es un servicio de calidad, que es un servicio que no tiene calidad. A Liberato. Sí, puedes No se hablar, escucha, Liberato. no se escucha bien, no se escucha. Creo que Liberato tiene problemas de sonido, porque está abierto. ¿Sí? Habla ahí, Liberato. No, 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 no. Ahora escuché súper lejano y bajito que decía, ¿me escuchan? No se te escucha nada. Entonces, en fin, recuérdense que yo les decía que o sea, que una cosa es organizar los servicios para que sean de calidad, es decir, hay una obligación estatal de organizar toda la estructura administrativa del Estado para que ofrezca un acceso de calidad de calidad suficiente a las personas del territorio. Esta obligación es de naturaleza progresiva, pero esta obligación está ahí, es la base, es digamos la operativización de la obligación de garantía de los derechos humanos del Estado, organizar todo su aparato estatal, toda la institucionalidad para que efectivamente garantice derechos. Pero la percepción que tiene la persona sobre la garantía de esos derechos va a ser igual de importante. Y esa percepción de calidad está mediada porque si a mí me pasa algo, yo tengo un reclamo, ese reclamo se ha escuchado. Se ha escuchado con seriedad, con eficacia. Creo que sí, Elba, yo creo que hay mucho trabajo que tiene que hacer el Estado Dominicano en materia de regulación de los reclamos, demandas, exigencias, sugerencias. Hay un número el 3, que es para poner querellas. Ay, Dios mío, ¿cómo que se llama ese número? Trae 311 El y 311. la línea 212 de Ministerio de la Mujer. Sí, pero el 311 es la línea en donde los ciudadanos, es la línea habilitada para los ciudadanos poner quejas y reclamaciones sobre la calidad de los servicios. Muchas gracias, María, que me lo acordaste. La acabo de abrir aquí, es el Sistema Nacional de Atención Ciudadana y está pensado para dar respuesta en un plazo breve. Pero otra vez, aunque hay instituciones del Estado que tienen procedimientos de reclamo que son muy sólidos y esta línea, la 311, siempre hay una pregunta sobre acceso universal. Y el acceso universal va otra vez a la cuestión de la garantía progresiva de derechos humanos. Yo tuve una profesora que decía que los derechos humanos son como tomarse una foto. De eso de péguense más para que salgan todito en la foto. En la foto salen las personas que están protegidas.
Y todo el que se queda fuera de la foto es el que no entra todavía a la protección de los derechos humanos. La labor del Estado es que cada vez más personas estén cubiertas dentro de la foto, no menos, sino más. Mi apuesta, Elba, es que a partir de estas formaciones, aunque falta mucho de trabajo en marco regulatorio, es verdad, mi apuesta siempre es que a través de estas formaciones, ustedes, que son las personas que están en el Estado, motoricen los cambios, porque ustedes son nuestros líderes actualmente. Cada uno de ustedes son nuestros líderes. Entonces, en la medida en que estas formaciones están, escuchan estos temas y cambian la realidad. O sea, ustedes a partir de esta información están llamados a cambiar la realidad. El siguiente principio, me fui de mi presentación. El siguiente principio es la producción y el acceso a la información como garantía de transparencia y rendición de cuentas. Yo no sé si ustedes saben que el Estado Dominicano ha recibido premios sobre transparencia de la información pública, porque creo que otra vez el Estado Dominicano ha avanzado años luz en materia de transparencia, de ser un Estado en donde no se publicaba nada, pero nada, a ser un Estado en donde todas las instituciones tienen portal de transparencia y donde hay un sistema de información pública que da respuesta. O sea, y dígamelo a mí que lo utilizo con mucha frecuencia, tú entras a una página, haces una solicitud de información pública y la información en 15 días te está llegando. Si no te llega, te están llamando por teléfono. Ahora, eso es cierto, el Estado Dominicano tiene plataformas de transparencia habilitadas y tiene un sistema de acceso a la información pública que funciona tanto por solicitudes a mano, en un lápiz, un formulario en una oficina, como por solicitudes en línea. Pero otra vez hay una cuestión de calidad de la información pública y de estandarización de la información. Hay información que tiene que ser diferente por institución, por la naturaleza de la información, es decir, los datos en salud no se parecen a los datos en educación, pero luego hay otras informaciones, por ejemplo, sobre presupuesto formulado y presupuesto ejecutado, o los planes operativos que deberían de estar estandarizados para que sean comprensibles para el ciudadano. Pero lo importante el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucionalizado en República Dominicana. La Constitución de 2010, por primera vez, constitucionaliza el derecho de acceso a la información pública. Y este derecho créanme, es indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos y es indispensable para garantizar el derecho a la participación social. Sin acceso a la información pública, yo no puedo participar. O sea, no se puede tomar con frivolidad, sino con el peso que se le debe dar. El derecho de acceso a la información a nivel internacional es considerado como una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del Estado y de la gestión pública. Sobre todo o especialmente en relación con los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. María. Esta pregunta yo sé que le va a gustar a mucha gente, porque justamente, aunque no se va a tomar en consideración en esta evaluación del día 10 de noviembre, pero sí está en carpeta ardiente, como dicen. Por ejemplo, a cada una de las instituciones que están aquí, una de las cosas que le van a evaluar es cómo tú estás, qué tú estás haciendo para garantizar los derechos en tu área. Vamos a poner a Alberto ahí de ejemplo, en caso de Conani. O sea, tú, Conani, ¿qué tú estás haciendo para sensibilizar hacia adentro y hacia afuera sobre la garantía de los derechos? O sea, no es si tú estás haciendo charlas, si tú estás si tú pusiste el tema de los derechos humanos, no, o sea, en tu rol de garante de derechos de los niños, en tu rol de garante de derechos del servicio de agua, en tu rol de garante de derechos de los servicios de salud.
¿Qué tú estás haciendo para garantizarlo eso? ¿Qué tú estás haciendo para que el agua llegue potable? ¿Qué tú estás haciendo para que los niños, todos los niños tengan garantía de sus derechos? No sé si está muy honda la pregunta, que pudiera ser el inicio del último día, pero te la dejo ahí para que tú sepas que por ahí es que andamos. Claro, no, pero va a los principios. Sí. Es decir, tú lo dices muy bien, María, no es que yo doy charlas, es qué medidas yo tomé para garantizar los derechos humanos. Por ejemplo, qué medidas yo he tomado dentro de mi institución para garantizar eh, el acceso a los servicios que me corresponde prestar a en la población de niños que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. Entonces, yo pude haber tomado, estoy hablando así del aire, pude haber tomado una medida X para garantizar que las niñas, adolescentes en comunidades de Batey accedan a las actividades A, B y C. ¿Por qué tomé eso desde el punto de vista del enfoque de derechos humanos? Porque hice un análisis previo en mi formulación del problema que me indicaba que las niñas adolescentes en esas comunidades de Batey tenían menos acceso a esa información que otras niñas ubicadas en zonas territoriales diferentes. Entonces, es la medida que me garantiza el acceso lo que comprueba que yo satisfago o estoy moviéndome hacia la satisfacción de un derecho humano. No es el dar talleres, es si la información que yo doy es primero necesaria en ese contexto, necesaria para quién y si efectivamente le llegó. Ok, siempre hay una pregunta de acceso. Más bien, siempre tiene que haber unos criterios de evaluación basados en la idoneidad, en el acceso y en la calidad. ¿Eso te responde, María? Ok, aunque también está contemplado la sensibilización de los servidores y de sensibilización hacia afuera sobre el tema de derechos humanos, pero sobre el tema que me compete a mí como institución. O sea, yo tengo que sensibilizar en materia de derechos humanos los hacedores de políticas públicas de mi institución. Claro, pero según tú lo estés Ajá, formulando, María, no es en sí, derechos, o sea, sí, tiene que haber, en el contenido tiene que también haber una tiene que aproximación haber. a los derechos humanos, porque si no, no Exacto, entendemos. Pero sería, por exacto. ejemplo, en el plano del agua, cómo garantizar el servicio del agua desde un enfoque del agua como derecho humano. Entonces, mi sensibilización adentro Exacto. tiene que ser cómo, no cuántas personas participaron en una charla, ese no es el indicador. El indicador es cómo yo trabajo con mi equipo para que en la prestación del servicio agua se trabaje con una noción de agua como derecho humano. Por eso les dije que les voy a dejar en el material un documento que se llama Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Ok, les voy a dejar ese material, se los copio al aula. Entonces, volviendo a los principios, el quinto principio, entonces yo puedo decir que la habilidad influye mucho en el comportamiento. A ver, Joanny pone una participación en el chat y dice, entonces yo puedo decir que la habilidad influye mucho en el comportamiento del ser humano y poder reconocer sus derechos y deberes, ya que si no conozco mis derechos, no puedo conocer mis deberes y viceversa. Joanny, no entendí muy bien la pregunta. Te soy sincera, si la puedes hacer en voz alta, mejor. Joanny Burgos. Joanny, ¿te animas a hacerla a viva voz? Eh, ahorita vuelvo a ella, en todo caso, en lo que te animas. Ah, es que tú tienes el micrófono dañado. Ok, ok. Bueno, ahora en un momento la retomo, Joanny. Entonces, el quinto principio es la protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. Me he pasado las 2 horas hablando de esto.
Entonces no voy a ahondar mucho, pero la protección a grupos en situación de discriminación histórica tiene que ser un principio básico, fundante, transversal a todo el ciclo de las políticas públicas. Porque, otra vez, que yo les decía que es el principio de derechos humanos que permea la Estrategia Nacional de Desarrollo. Desarrollo sin dejar a nadie atrás. La formulación, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas debe partir siempre del análisis del todo, de todos como colectividad, pero tienen que haber políticas especiales, específicas, para corregir las desigualdades estructurales dentro de un determinado país. Ejemplo, el programa Supérate. El programa Supérate es la primera línea de acción de política pública contra la pobreza monetaria y de cierta manera multidimensional en la República Dominicana. El programa Supérate se basa en transferencias económicas condicionadas y no condicionadas, es decir, una cantidad de dinero que se le entrega a unas familias para que de esa manera se ayuden a superar las condiciones de pobreza monetaria. Ese dinero no se le entrega a todo el mundo. El SIUBEN aplica una metodología de medición de la calidad de vida que se llama ICV, Índice de Calidad de Vida. Hace unos análisis hogar por hogar y dependiendo de una serie de criterios que mide esa metodología, le asigna a los hogares dominicanos una clasificación que va del 1 al 5. Los hogares que se encuentran en el ICB 1 y en el ICB 2 son los únicos hogares que entran en los programas manejados por Supérate. Supérate va a tener una serie de programas, Aliméntate, Bono Gas, Bono Luz, Transporte, no sé, una serie de programas. Otra vez, con unas transferencias económicas condicionadas y no condicionadas, es decir, condicionadas, por ejemplo, tienes que asegurarte de que los niños vayan a la escuela. Y hay una serie de enlaces territoriales que van y verifican que las familias efectivamente estén enviando a los niños y niñas a las escuelas. Los niños y niñas tienen que estar vacunados y hay una serie de enlaces territoriales que verifican que tú estás que tienes la cartilla de vacunación al día. Entonces, la transferencia económica está condicionada a que tú cumplas con ese tipo de requisitos. O, por ejemplo, a que acudas a ciertos tipos de programas, a ciertos tipos de programas de formación. Pero lo que les quiero decir con esto es que las políticas estatales las intervenciones estatales concretizadas en políticas públicas tienen que estar dirigidas, focalizadas a cerrar la brecha de desigualdad entre las poblaciones. Otro ejemplo, en el Plan de Soberanía Alimentaria y Nutricional de la República Dominicana, en el marco del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional, se creó el desayuno escolar. El desayuno escolar fue una estrategia para acelerar el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Eliminación del Hambre y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero. Había muchas estrategias. El Plan de Soberanía Alimentaria fue un plan muy grande, pero una de esas fue el desayuno escolar, es decir, garantizar que los niños tuvieran acceso a comida. Ahora, no se entregó desayuno escolar en todas las escuelas. Se hace desayuno escolar en las escuelas públicas y no en todas las escuelas públicas bajo la misma modalidad. Algunas tienen cocina, otras no tienen cocina. O sea, dependiendo del análisis del contexto, se garantiza el acceso al derecho, en este caso el derecho a la alimentación.
todos los dominicanos tenemos derecho a la salud. Y en ese sentido, en cumplimiento de la Ley General de Salud y de la Ley de Seguridad Social que llamaba a la universalización del acceso a salud, se creó el Plan Básico Familiar, el Plan Básico de Salud, el PBS. El Plan Básico de Salud estaba llamado a cubrir a toda la población dominicana, es decir, que universalmente todo el mundo tuviera acceso a la salud, por lo menos a los servicios básicos en salud. ¿Ok? Pero dentro de ese universo, dentro de ese todos los dominicanos tienen derecho a la salud, hay planes en salud que son específicos. Por ejemplo, el plan para el control del VIH se concentra en poblaciones claves. No se concentra en todas las poblaciones, se concentra en poblaciones claves. El plan para la erradicación del dengue, si bien hay campañas masivas de información para todo el mundo, hay planes específicos. ¿Por qué? Porque el principio rector en materia de política pública es la protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. Permiso, Alberto. Alberto dice, Glenis, una pregunta en este punto. Lo que hace el programa Supérate es focalización. Bien, entonces la universalización como enfoque, ¿qué tanto riñe con el principio de... Sí, excelente pregunta, Alberto. A eso voy. No riñe. Otra vez, trato igual no es trato idéntico. El enfoque de derechos humanos manda a que los estados, en el diseño de sus políticas públicas, y este es el principio quinto, prioricen a los grupos en situación de discriminación histórica. Entonces, el programa Supérate, al contrario, va al corazón del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de derechos humanos, va al corazón mismo. Los programas de transferencia condicionada y no condicionada están internacionalmente identificados como estrategias claves para la superación de la pobreza. De hecho, el relator de Naciones Unidas sobre la pobreza califica estos programas como esenciales para superar la pobreza y por lo tanto satisfacer los derechos humanos. No sé si respondí, Alberto, indícame. Elba, chapóme un guiño, Alberto, si te respondí. Elba, abre micrófono. Sí, que cerrar las brechas de desigualdad. Yo entiendo que esas brechas no se pueden cerrar, no se pueden reducir, si nosotros somos la industria de la desigualdad. O sea, tenemos que empezar porque todos entendamos, o una gran parte por lo menos, entendamos qué es la desigualdad en los términos de derechos humanos, como tú lo estás explicando, que eso no lo entienden en cualquier sitio ni en todas partes. Eso es un grupo muy reducido que entiende todo eso que tú has explicado. Eso no lo dan en la universidad en este país, no, eso es verdad. ni en las escuelas. Entonces todos los profesionales salimos de las universidades y no sabemos nada de eso. Entonces, ¿cómo se van a cerrar las brechas? Sí. Todo el mundo entiende que Supérate es para ayudar a la gente, para que tenga un poquito de comida y para que lleve a los niños por lo menos a que aprendan algo en la escuela, porque no te estamos diciendo que es una escuela que te va a garantizar que tu niño porque aquí hay una cantidad de población que hace un esfuerzo inmenso por tener su niño en un colegio, porque las escuelas públicas no le garantizan para ellos, no se encuentran satisfechos con el aprendizaje de la escuela pública. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar la desigualdad? No, yo creo que todavía en República Dominicana no estamos en ese camino. Estamos lejos de ese camino. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Elba. Estoy muy de acuerdo contigo.
Yo creo que en términos de de políticas públicas para el cierre de las brechas de desigualdad, para, sobre todo para la pobreza monetaria, eh, yo creo que el país ha avanzado bastante. De hecho, yo creo que yo soy una gran defensora de Supérate. Creo que Supérate, Siuben y ADES son de los más grandes logros en términos de política pública que este país ha tenido en, en los últimos 30, 40 años. Es decir, tener una metodología que podemos cuestionar hasta el infinito. Yo soy una que cada vez que me toca hablar de la metodología del Siuben, la de Fifarro, pero hay una metodología de medición y eso ya es un avance. Y hay un programa de transferencias que funciona. Y hay un sistema separado, que es el ADES, que hace esa transferencia, lo cual garantiza transparencia y garantiza rendición de cuentas. Y yo creo que esos son de los grandes logros de este país que hay que aplaudir. Eso no significa que no lo critiquemos diario. Que yo le digo, yo soy una que lo critico diario, porque las cosas siempre pueden mejorar y tienen que mejorar. Uno nunca puede conformarse con lo que tiene, hay que aspirar a lo máximo, porque nos merecemos todo. Eh, pero precisamente porque hay que aspirar a mucho, estoy de acuerdo con Elba, en que es nuestra tarea eh, hacer conciencia de las grandes brechas de desigualdad y de los múltiples problemas de derechos humanos que enfrentamos. Por ejemplo, yo le estaba el ejemplo del Plan Básico de Salud, pero el Plan Básico de Salud, si bien fue una conquista enorme, o sea, que todo el mundo tenga una tarjeta de SENASA, casi todo el mundo, ya casi nadie ya está fuera del plan básico, del plan básico de salud, lo que le llaman el plan familiar. Por lo menos el básico, o sea, el subsidiado, no el contributivo. Eso es buenísimo, pero eso no significa que no hayan deficiencias en el acceso. Y eso no significa que el plan de servicios de salud, el PDCS, no sea una trampa. Es decir, pagamos aseguradoras y luego tenemos unos servicios limitadísimos. Miren, yo pago una aseguradora de salud que paga una póliza carísima y esa póliza me cubre a mí 8,000 pesos de medicamento al año. ¿Qué yo hago con 8,000 pesos de medicamento al año? Pero eso soy yo que pago un contributivo y el que tiene el subsidiado. O sea, yo me pregunto, si yo nada más tengo 8,000 pesos, por ejemplo, mi mamá que es una señora hipertensa, eso no le da a ella ni para empezar con la medicación de la hipertensión. ¿Cómo se hace el que está en el subsidiado? Esas son preguntas que tenemos que hacernos siempre, siempre. Es decir, la pregunta por el otro, por el que no está en la zona del privilegio. Hay que hacerlo y ese es el llamado del enfoque de derechos humanos a la protección prioritaria a grupos en situación de discriminación histórica. El último principio, y con esto ya vamos cerrando, pero no quiero llegar a la tercera sesión sin que hayamos cubierto los principios, es la inclusión de la perspectiva de género, y la perspectiva de diversidad e inclusión. También les he hablado toda la sesión de este tema, pero tengo que hacer una puntualización. ¿Por qué el enfoque de derechos humanos llama a la aplicación del enfoque de género, diversidad y de inclusión? Porque necesitamos hacer conciencia de que las personas diferentes necesitamos que se nos cubran necesidades diferentes. Si yo diseño una política pública, ejecuto una política pública, evalúo una política pública sin tomar en cuenta que hombres y mujeres desempeñamos roles diferentes en la sociedad, somos percibidos de manera diferente, nos autopercibimos de manera diferente, las políticas públicas no van a tener efectividad. Pero más que eso, el enfoque de género llama a políticas públicas diseñadas no a perpetuar roles tradicionales que nos sitúan en posiciones de sumisión, sino a
políticas públicas que nos ayuden a superar los roles tradicionales que son perjudiciales para las mujeres. ¿Ok? Pero también nos llama a superar aquellas visiones, les hablaba del enfoque de discapacidad, sobre la discapacidad que son paternalistas y que niegan la autonomía y que al negar la autonomía no toman en cuenta que las personas con discapacidad necesitan sistemas de apoyo para poder ser autónomas, que eso no es un privilegio, es que yo tengo que gastar dinero ahora en adaptar un baño. No, es que usted va a garantizar autonomía y en la medida que garantiza autonomía, garantiza dignidad. Dice, entonces, ese es el último principio, el enfoque de género, diversidad e inclusión. Voy a leer el chat y con eso terminamos. Dice Joanny Burgos, no tenemos todos, pero hemos empezado con la inclusión y por lo menos acceso al hospital, aunque mínimo. Igual supérate es el medio para mejorar y es focalizamos, estamos avanzando. Pero estoy muy de acuerdo, Joanny. Por eso dije, es uno de los programas que yo más defiendo. Que critico un montón, es verdad también, pero más defiendo. Creo que eso va a sentirse orgulloso. Ramona Polanco, lo mismo le pasa a mi madre con los medicamentos de la pensión. Lo consume solamente en enero y después hay que esperar a enero de nuevo. Exactamente. O sea, es una cobertura mínima de los productos farmacéuticos. Ok, tienes cobertura médica del especialista, pero no tienes cobertura de los medicamentos. Tienes una cobertura muy parcial de la salud. Entonces creo que si bien hay que felicitarse por avances, hay que seguir cuestionando y pidiendo más. Yo les dije el primer día, la lucha por los derechos humanos no se acaba nunca. Nunca. Por ejemplo, yo que soy feminista y antes ya no, iba a muchos espacios de debate, siempre decían, pero es que las mujeres nunca están conformes. No, porque no estamos conformes nunca. ¿Qué quieren las mujeres? Todo, nosotras queremos todo. Y después del todo, más. Porque es que cubierta una necesidad, aparece otra. Y hay que aspirar al todo. Ahora, claro, dentro de un ambiente democrático, dentro de una discusión democrática y por lo tanto pacífica y orientada hacia el consenso y la negociación. Sí. Joanny, indícame si te respondí la pregunta, por favor. Entonces, nada, la semana que viene, el martes que viene, tenemos la última sesión. Anoten sus preguntas y dudas. Voy ahora a colgarles los 3 documentos. Tan pronto esté listo. Bueno, no se los voy a colgar ahora. Voy a esperar a que Zoom me prepare la grabación. Ustedes saben que Zoom tarda un rato en preparar en procesar la grabación completa. Cuando me genere el link, entro al aula, cuelgo el link y cuelgo los 3 materiales. Guarden las preguntas para la siguiente sesión, en donde vamos a ver el ciclo de políticas públicas fase por fase, desde un enfoque de derechos humanos, o sea, aplicando estos 6 principios que vimos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nada, para mí un placer enorme. Se los dije la semana pasada, esta semana se los repito, un placer enorme estar con ustedes. Pasen muy buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Gracias, Eleni. Eleni. Pasen buenas tardes. Buenas.